Bueno, pues entonces vamos a proceder a escuchar la última charla por este año del ciclo de más temáticas. Me ha pedido Antonio que presente aquí a David, que por nada pues está escribiendo una tesis bajo mi dirección y también la de Ángel Muñoz. Entonces, bueno, pues no voy a explayarme demasiado, os dejo con David, que nos va a hablar de algo relacionado con los sistemas dinámicos discretos y una de las ecuaciones más famosas y notorias de lo que es ese tema. Explicarnos un poco sus detalles y pormenores. Pues nada, David. Muchas gracias, Luis. Me complace aquí estar acabando este ciclo de matemáticas, porque yo estudié aquí la carrera y cuando yo estaba estudiando aquí, pues aquí se empezó a hacer el ciclo de matemáticas y me gustaron mucho. Y me complace estar aquí pues hablando de un tema que me encanta mucho, que son los fractales. Aquellos que no me conozcáis, a lo mejor no sabéis de qué es este tema. Los que me conocéis sabéis que no me callo sobre este tema. Entonces, pues bueno. El título de la charla pues es Fractales y caos, descifrando el orden oculto, que es un título pues que dice mucho, pero en verdad no dice nada, porque fractales hay muchos, ecuaciones caóticas hay más, y no sabemos qué orden oculto aquí hay por medio. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Pues no sé si os habéis leído el cartel, pero básicamente voy a hablar de lo que es la logística discreta, que es una ecuación. Pero bueno, antes de hablar de la logística discreta, pues tendré que dar un contexto. Primero voy a hablar un poco de la historia de la logística, de la función logística, de cómo se creó, de dónde viene. Después voy a empezar a hablar de la logística discreta y vamos a hacer cálculos con ello, vamos a calcular los puntos fijos y puntos periódicos que tiene. Después os hablaré un poco del caos que viene, de ahí viene el fractal, el caos. Y por último, hablaré un poco del Mandelbrot, porque no hay charla de fractales que se precie que no mencione brevemente el Mandelbrot. Es una obligación, te matan en el mundo los fractales si no lo haces, estás obligado. Entonces, pues eso, ahí viene el Mandelbrot y es lo último que verá. Pero bueno, un poco de historia de la función logística. Empieza con aquí este señor, Robert Malthus, que básicamente creó un libro en 1798 en el que pues destacaba, entre otras cosas, él decía que la población se iba a duplicar aproximadamente cada 25 años. Han pasado 225 años desde ese escrito y pues en 1800 la población mundial se estimaba que estaba en 1.000 millones de personas. Yo creo que todavía no hemos llegado, entonces pues como todavía no estamos en 512.000 millones de personas, solo estamos en 8, pues algo falla. Si nosotros modelizamos la idea de Malthus, es decir, cogemos esta premisa y la modelizamos usando principios de la modelización matemática, nos queda que Malthus dice que si la población la definimos como la población en el tiempo la definimos como f de t, entonces nos queda una ecuación diferencial que es del tipo la derivada es igual a una constante por la población en un tiempo. Aquellos que seáis de primero, pues no sé si sabréis resolver esto, pero es un buen ejercicio para casa. Pero todo el resto, pues sabemos que esto nos da una ecuación exponencial, es decir, que la población crece de manera exponencial y sin límite. Entonces, claro, a Malthus esto le preocupó porque decía, vaya, nos vamos a quedar sin recursos, nos vamos a quedar sin vivienda. Vamos a tener que, pues eso, convertir todas las facultades de matemáticas en bloques de apartamentos. Entonces, pues no le gustó mucho esa idea, pero bueno, llevó un poco al pánico. Pero, como nos damos cuenta ahora, en retrospectiva, los cálculos de Malthus estaban mal. Entonces, ¿qué pasó? Pues en 1868, 40 años después, otro matemático, bueno, otro estadístico, Pierre-François Verhulst, hizo otro libro en el que pues se mostraba que el crecimiento en verdad tenía esta fórmula de aquí. Esto es lo que se llama la ecuación diferencial logística y pues esta es más normalizada y además tiene una constante k aquí por en medio que además del radio de crecimiento de la exponencial del modelo malthusiano, tiene una k que es la capacidad de carga de la especie, que más o menos es la máxima cantidad de individuos que puede haber de una especie. Normalmente esta K es una constante, aunque va variando con respecto del tiempo. Pues, por ejemplo, ahora mismo se estima que la capacidad de carga de la Tierra para humanos está entre 10 y 12.000 millones de personas. Ya estamos cerca, pero bueno, todavía queda un poquito. Y bueno, pues el crecimiento va definido por esto. Aquí tenemos a Verhulst y al libro que tiene, que básicamente, pues eso, es más importante Malthus, por eso se merece una diapositiva propia. Pero bueno,
Si resolvemos la ecuación diferencial, esta ya es más complicada, esta ya no la dejo de deberes, nos queda que la función es una exponencial negativa en el denominador, lo que nos da una gráfica así. Aquí tenemos dos cuestiones que ver, que es principalmente que localmente, al principio de la gráfica, actúa como una exponencial y después actúa como una menos exponencial. ¿Qué pasa? Localmente, si lo vemos en un entorno muy cercano de la función del número de individuos partido de la capacidad de carga, si es muy próxima a cero, la ecuación diferencial es básicamente una exponencial. ¿Eso qué quiere decir? Que Malthus no se equivocaba. Lo que pasa es que tenía muy malos datos. Tenéis que tener en cuenta que cuando se hizo este escrito de Malthus fue en 1798. En 1760 fue la primera revolución industrial. Es decir, Malthus lo que había cogido es datos de Gran Bretaña, de Francia, de Bélgica, de países que habían recibido el beneficio de la revolución industrial justo al principio de la revolución industrial, es decir, vio el crecimiento exponencial. Y según esos datos, pues obviamente le iba a dar una exponencial. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga era muy esta proporción era muy pequeña entonces. ¿Qué pasa? Nosotros ahora tenemos la buena ecuación de aquí abajo, pero sin embargo todavía podríamos tener miedo, todavía podríamos decir, oye, ¿y si Malthus tenía razón no en el crecimiento, sino en que va a haber demasiada gente, que no vamos a tener suficientes recursos para todos? Pero bueno, si estudiamos esta gráfica cuando t tiende a infinito, pues nos da el valor k, porque esto se vuelve cero, entonces nos da k. Eso significa que la capacidad de carga nunca puede que el número de individuos nunca puede superar la capacidad de carga. Bueno, puede superarlo momentáneamente, pero después va a tender a k. Siempre tiende a k, entonces va a haber un número limitado de individuos en cada especie. Ahora bien, esto es la logística. La logística tiene sentido explicarlo cuando hay un crecimiento casi continuo. Pues nosotros estamos aquí dando una charla, pero en algún lugar del mundo pues están naciendo niños. Entonces, los humanos tenemos un crecimiento casi continuo, pero no siempre es así. En el mundo animal no siempre es así. Tenemos ocasiones en las que hay especies que solo se reproducen pues una vez al año o una vez cada ciertos años. Entonces, tiene sentido estudiarlo no de manera continua, sino de manera discreta. Por eso definimos la logística discreta, que es esta ecuación de aquí abajo, que nos da una sucesión. Si partimos de una proporción de individuos inicial x sub 0, nos da una sucesión x sub n definida de manera recursiva de esta manera. Esta ecuación viene de la logística, cambiando unas variables por otras, y nos queda pues esta función de aquí. Y lo que nosotros al final buscamos es pues, estudiar hacia dónde va, es decir, el límite de las sucesiones que estamos definiendo. Pues eso. Lo que nosotros vamos a hacer básicamente va a ser, cogemos una proporción inicial, por ejemplo aquí el 0,2, la evaluamos por la logística, que es esta parábola de aquí, y la volvemos a hacer nuestro punto inicial. El proceso va a ser ver dónde va esta línea que hace zigzag. Queremos ver dónde va y ese será el límite de nuestra sucesión. Lo que nos interesa es ver dónde va para ver qué individuos crecen, qué poblaciones de individuos se estabilizan, cuáles perecen, y dónde se estabilizan para ver, pues para poder estudiarlo de manera más eficaz. Porque esto todo se basa, al final, en la dinámica de poblaciones, que es lo que se utiliza se utilizan los datos que ya conocemos, que es la logística discreta, para corroborar los datos que se pueden contabilizar, es decir, el número de especies que hay en un cierto año. Aquí es donde empezamos a hacer cálculos, pero para hacer cálculos de estos necesitamos, perdón, primero necesitamos saber lo que es unas cuestiones de dinámica de sistemas dinámicos. Pues para calcular los límites, primero necesitamos definir qué es un sistema dinámico, que es algo muy sencillo, que es una aplicación que va entre dos espacios que no son vacíos. Y también necesitamos definir qué son puntos periódicos. Un punto periódico básicamente es un punto al que, si se le aplica n veces una función, que es esta notación de aquí, te da el punto. Y si le aplicas menos de esas n veces, no te da ese punto. ¿Qué pasa? Pues hay un punto periódico particular, que es el punto fijo, es decir, que es periodo 1. Este punto se les llama puntos fijos y, bueno, si damos nosotros unas condiciones, por ejemplo, la k es que esté entre 0 y 4 para que la imagen de la función esté entre 0 y 1, porque siempre estamos en proporciones de población, pues tenemos un espacio métrico completo. Luego, el límite de las sucesiones, utilizando cosas de análisis básico, como es una función es continua, podemos permutar el límite con la función. Los límites de las funciones son aquellos que son iguales a su imagen, es decir, los puntos fijos. Pero ¿qué pasa? No solo nos sirven los puntos fijos, también he hablado de pues, poblaciones que se reproducen no cada año, sino cada 2 años, cada 3 años. Entonces,
no solo veremos los puntos fijos, sino que veremos los puntos periódicos. Usando este mismo truco, los puntos periódicos, como la composición de funciones continuas sigue siendo una función continua, podemos utilizar este mismo truco de los límites y darnos cuenta de que pues eso, los puntos fijos de periodo 2, 3, pues serán aquellos que verifiquen esta función para las funciones compuestas varias veces. Aquí, pues eso, la idea es calcular las soluciones de esta ecuación, pero con calcular las soluciones de esta ecuación no es suficiente. Tenemos otra herramienta más que no podemos utilizar, que es la clasificación de los puntos. Si tenemos una serie de puntos periódicos, podemos definirlos con este valor lambda, que es la derivada de la composición enésima, es decir, un punto periódico de periodo n, la derivada de la composición enésima. Será súper atractivo si lambda es igual a 0, atractivo si el valor absoluto es de esta entre 0 y 1, indiferente si lambda es igual el valor absoluto es igual a 1 y repulsivo si el valor de lambda es mayor que 1. La gracia está en que estos puntos tienen un sentido. Si yo, por ejemplo, tengo un punto atractivo y superatractivo, entonces hay un entorno de valores en los que todo punto fijo de X, todo entorno del punto fijo o del punto periódico va a ir convergiendo a S por la F. Lo mismo pasa con los puntos repulsivos. Lo contrario pasa con los puntos repulsivos. Los repulsivos en un entorno repelen a todos los puntos del entorno. Y los indiferentes no sabemos lo que ocurre. ¿Qué pasa? Esto viene muy bien porque nosotros siempre partimos de estimaciones. Es decir, tenemos una cantidad de población estimada, pero no sabemos exactamente cuánto. Entonces, si tenemos un entorno en el que nos garantizamos que todos los puntos van a ir allí, pues tenemos esa forma de salvar el error que cometemos al contabilizar. Lo bueno que tenemos es que con la métrica, con la distancia puesta, tenemos que la función es diferenciable porque es la distancia usual de RE. Entonces, tenemos que los puntos que vamos a buscar son aquellos puntos que son periódicos y atractivos. Entonces, pues, aquí os enseño la misma gráfica de antes, pero para que veáis que, pues eso, tenemos aquí este punto que por sucesivas sucesivas evaluaciones de la f, pues ya llega al punto fijo este de aquí. Y el truco está en que casi todo punto del entorno, es decir, casi todo punto del 0, 1, va hacia este punto. Esa es la gracia. El entorno que yo puedo coger es muy grande en casi todos los puntos periódicos. Y de ahí está la gracia de poder usar esto. Es decir, buscamos esto no porque sea útil así en corto, sino que es útil en entornos bastante grandes. Entonces, pues bueno, esta sección se llama Cálculos de la logística discreta. Pues vamos a calcular. Buscamos los puntos que verifican esto, que son periódicos fijos y atractivos. El resolver esta ecuación es una ecuación de grado 2, entonces tendrá dos soluciones. X igual a k menos 1 partido por k y 0. Entonces, tenemos ya una solución en donde la ecuación perece. ¿Qué pasa? Como ya os expliqué antes, queremos ver dónde este punto es atractivo porque todos los puntos irán hacia S. Pues bien, ¿dónde es atractivo? Pues usamos la derivada. Calculamos la derivada, sustituimos la derivada en los valores y vemos que depende de k. Pues esto significa que en función de los valores de k, pues vamos a tener que el punto es atractivo o el punto es el repulsivo. Si hacemos las cuentas, nos sale que si k está entre 1 y 3, el punto de estabilidad es atractivo. Si está entre 0 y 1 y 3 y 4 es repulsivo. Y si es 0, entonces es atractivo si k es menor que 1 y repulsivo si k es mayor que 1. Básicamente lo que nos quiere decir es que si la constante de reproducción esta, que es la k, es menor que 1, la especie está en peligro de extinción. Que es algo que se dice mucho, sobre todo, pues hace unos años se dijo con las cigüeñas que estaban en peligro de extinción y es porque hacían los cálculos y la k le salía a los expertos 0,89 o algo así era. Y bueno, aquí os pongo una gráfica de cómo actúa un punto, por ejemplo el 0,4 de población, cómo actúa con sucesivas evaluaciones de f. Y como veis, con una k de 1,5, pues más o menos se estabiliza. Claro, aquí ya tenemos la primera cosa, es que nosotros sabemos todos los puntos atractivos entre 1 y 3, bueno, entre 0 y 3, porque si conjuntáis tenemos entre 0 y 3, sabemos todos los puntos periódicos atractivos. Pero ¿qué pasa a partir del 3? ¿Qué pasa si tenemos una especie que tiene una k más grande que 3? Pues es lo que vamos a estudiar. Tenemos puntos fijos, pero también tenemos puntos periódicos. Hacemos lo mismo, hacemos los puntos de periodo 2, que nos queda esta ecuación, es de grado 4,
y nos quedan estas 4 soluciones. Si k es igual a 3, que es donde deja de ser atractivo los puntos fijos, que es este punto fijo, todos estos puntos son iguales, ya empieza a formar las piececitas de lo que va a venir después, pero además tenemos estos dos fijos, estos dos puntos periódicos que los vamos a estudiar y nos da que, si estudiamos las derivadas, nos queda que son atractivos entre 3 y 3,45. Eso quiere decir que justo cuando deja de ser este atractivo, empiezan a ser atractivos estos dos. Y de aquí, pues empezamos a ver un poco de lo que empieza a pasar en general. Pero todavía no tenemos mucha idea, tenemos que estudiar un poco más. Podemos repetir el proceso con periodo 3 y nos queda 8 nuevos puntos, 8 porque es una ecuación de grado 8, 6 nuevos y los 2 puntos fijos, como igual que salían antes los 2 puntos fijos, en periodo 3 también van a salir porque todo punto fijo es punto de periodo 3. Y bueno, sale un punto de este estilo, que ya empieza a ser más duro de calcular y tal, pero aproximadamente estos puntos empiezan a ser atractivos entre 3,83 y 3,84. Es más o menos, es una aproximación, no es fijamente el 3,83, son más decimales, pero más o menos para que os hagáis una idea. Y aquí tengo una gráfica para que veáis cómo funciona, que es que en puntos de periodo 1 no se veía tan bien, pero en periodo 3 ya empieza a ver un poco aquí de lo que es el caos. No es caos per se, pero sí que tardan bastante en converger. Y de hecho, estos puntos de aquí, que parecen 3 líneas rectas, lo que pasa es que tú tienes el punto aquí, tú tienes este punto aquí, y la siguiente evaluación va a un punto de estos y la siguiente va a un punto de estos. Es decir, que va saltando de una a otra línea. Y bueno, después del periodo 3 también viene periodo 4, y en periodo 4 pues hacemos lo mismo. Puntos de periodo 4 solo nos sirve 12 porque nos quitamos los puntos fijos en los de periodo 2, los 4 que salían antes. Y estos son atractivos en el periodo 3,45, 3,54. 3,45 es exacto y es justamente donde deja de ser el periodo 2 atractivo. Aquí tenemos una gráfica de periodo 4 para que la veáis, que es básicamente pues lo que voy diciendo, que va haciendo un periodo. Esta ya es inmediatamente periódica y lo va haciendo ya. Esto se repite infinitamente. Entonces, siempre que estudiemos una población y contabilicemos los individuos que hay pues, anualmente, siempre podemos tener esta gráfica de referencia y darnos cuenta de que si en algún año falla, a lo mejor algo ha pasado con la especie. Por eso, estas gráficas son muy útiles y saber dónde están todos los Ks, qué valor tiene cada K, bueno, qué tipo de punto qué tipo de punto periódico hay en cada K, pues nos viene muy bien para saber qué podemos esperar y qué ocurre en la realidad para contrastar datos. Pero bueno, para nuestro estudio, básicamente, tenemos que una idea de lo que pasa con periodo 1, 2, 3 y 4. El 1, en puntos fijos, periodo 1, deja de ser atractivo cuando es periodo 2. Y cuando periodo 2 deja de ser atractivo, empieza a serlo el periodo 4. El periodo 3 está ahí aislado en el medio, entonces no sabemos lo que pasa. Pero ¿qué pasa? Nosotros podíamos intentar hacer esto de manera recursiva con todos los periodos que se nos puedan imaginar, 5, 6, 7, pero esto es un problema computacional, es decir, llegará un punto en el que el ordenador no sea tan potente como para hacer un polinomio de grado 2 a la 180. Entonces, lo que hacemos es no coger y hacer las soluciones de todas estas ecuaciones, sino que cogemos un x sub 0 inicial y lo evaluamos un número grande de veces, un número suficiente de veces. De estas evaluaciones nos quedamos no solo con la última evaluación, sino con un número significativo de las últimas evaluaciones. Por ejemplo, si yo cojo un número de evaluaciones de 3 millones, pues me quedo con el último millón de pasos y ese último millón me dará todos los puntos periódicos, porque eventualmente todos van a ir a ese punto periódico atractivo. Y si hacemos esta gráfica, es decir, cogemos el x0 igual a un medio y lo trabajamos con todas las funciones, pues nos da una gráfica así. Este es el conocido fractal de la logística. Y bueno, pues aquí está lo que llevo diciendo, que es entre 0 y 1 la población se va a 0. Entre 1 y 3 la población tiene un punto fijo, que es el K-1 partido por K. Aquí es donde se juntan el periodo 1 y el periodo 2, que se bifurca. Aquí empieza el periodo 4. Y aquí en el medio, esta franja de aquí blanca, es el periodo 3. Claro, aquí de este fractal podemos sacar dos cosas. Primero es la bifurcación. Es un proceso matemático que aparece bastantes veces, que es que siempre que tenemos un punto de periodo 2n o 2n por c, 2 a la n por c, pues siempre va a un punto de periodo 2 a la n más 1 o 2 a la n más 1 por c. Eso significa que cada vez que tenemos un punto periódico se bifurca.
Y bueno, pues esto siempre nos deja, esto al final nos va a dar un tipo de caos, que será un caos de tipo Cantor, bueno, del que ya hablaré luego. Pero básicamente, pues eso, existe la bifurcación, que es parte de un proceso matemático, pero también tenemos otra parte interesante, que es que, ¿qué pasa con el periodo 3? El periodo 3, como vimos antes en la gráfica, está aquí aislado. Parece que nadie le ha inventado ahí, entonces pues está aquí metido. Pero si hacemos zoom, pues vemos que no solo está el periodo 3. Aquí tenemos periodo 5, aquí está periodo 6. Y bueno, pues hay algunos periodos que están por ahí metidos y que más o menos no sabemos dónde está. No sabemos siquiera si tenemos para cada K existe un n natural que tenga un periodo. Pero bueno, para cosas como esas, pues tenemos un teorema que nos va a ayudar con esto. Básicamente, tenemos el orden oculto, que es el teorema de Sarkovsky, que básicamente dice que si tenemos un punto, si tenemos una función continua y tenemos un punto de periodo, pues por ejemplo 2 a la 5, 10, pues tenemos un punto de periodo 14, tenemos un punto de periodo 19, 18, perdón, tenemos puntos de periodos, todos estos hasta el 1. Es decir, si tenemos un punto de cualquiera de estos, tenemos todos los siguientes. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos periodo 3, que es lo que os calculé antes. Claro, periodo 3 ya nos garantiza que para todos los naturales existe un punto, existe un K, un valor de K, en donde la función va a ser periódica. Quiere decir, va a ser de periodo tanto. Es decir, para cada natural existe un K asociado. Pero ahora la pregunta. Para todo natural existe una K. Pero todos los valores de K van a tener un punto periódico. Es decir, el reverso. ¿Va a haber garantía de que si cojo un K va a haber siempre un punto periódico? Y la respuesta, pues esto es no. ¿Por qué? Porque hay caos. El caos, pues, viene de decir, pues una ecuación caótica es una ecuación de que si cambias un poco las condiciones iniciales, se vuelve completamente diferente. Entonces no sabemos por dónde podemos atacarla. Hay dos tipos de caos, que es un caos de Cantor, que es el que os dije que va por la bifurcación, pero tenemos otro tipo de caos, que es el caos, por definición, que es el caos de intervalos, que es decir, que el conjunto atractor es un conjunto de intervalos, que es el caos del que habla Lee y Yorke. Lee y Yorke básicamente demuestran que al tener periodo 3, también hay puntos que no tienen periodo alguno, es decir, que la función fk podemos tener valores de k en los que no saber qué pasa con ellos porque el periodo pues no sabemos cuál es. De hecho, puede no haber periodo. Entonces, aquí tenemos el problema de si nos dan una k, no necesariamente sabemos el conjunto atractor, pero sí que pues, podemos ver algunos casos. Podemos ver algunos casos, como por ejemplo, en k igual a 2 y k igual a 4, podemos conseguir las fórmulas que no sean recursivas. Las hacemos de esta manera. Estas dan las fórmulas de la logística discreta de manera no recursiva. Y esto nos ayuda mucho porque, por ejemplo, en este caso, que es el k igual a 2, que este es un punto fijo, podemos demostrar que si el límite cuando n tiende a infinito, que solo actúa sobre este valor, pues el límite cuando n tiende a infinito es k menos 1 partido por k. Pero también tenemos esta de aquí abajo, que esta también se demuestra que es igual a la logística discreta, pero esta no está dentro de los parámetros que hemos visto. Esta es completamente arbitraria, puede ser lo que sea. Pero curiosamente, esta es caótica del tipo de intervalos, es decir, una x0 inicial va a dar un conjunto de intervalos como conjunto de atractor. Es decir, si evaluamos un número de veces y nos quedamos con ciertas evaluaciones, nos quedan unos intervalos. Para que veáis que es caótica, os la he pintado aquí. Y básicamente, pues eso, tiene partes en las que parece que es periódica, tiene partes parecidas, pero después hay cambios así y podéis hacer esta gráfica tan larga como queráis que no vais a encontrar ningún periodo. Es decir, todos estos puntos, aquí no se repite ningún punto. Y al final esto acaba rellenando intervalos. Hay partes que están vacías, como por ejemplo esta franja de aquí, casi no tiene ningún punto. Pero básicamente pues son intervalos. Es un conjunto de intervalos porque al evaluarlo infinitamente pues te dan un intervalo. Y bueno, pues esto es todo lo que tenía yo que decir de la logística discreta en sí misma. Y bueno, pero no he acabado. ¿Por qué? Porque no he hablado de Mandelbrot. Es obligatorio, está aquí metido por obligación, pero lo bonito es que aquí tiene relación con la logística discreta. La logística discreta se relaciona con el Mandelbrot de la siguiente manera. Si definimos la z igual a este valor y c en este valor, hacemos un cambio de variable, podemos definir la función de Mandelbrot, que es esta de aquí,
Y Mandelbrot es el conjunto formado por todos los complejos tales que verifican esta propiedad. Es decir, que el módulo de las sucesivas iteraciones por la función de Mandelbrot te da 0, a partir de 0. ¿Qué pasa? El Mandelbrot es así de bonito. Es un conjunto bastante caótico, iba a decir, no, misterioso, porque tiene muchos problemas abiertos. Pero ahora os preguntaréis, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de mezclar la logística con esto? Si más o menos la logística la tenemos estudiada. Pues la gracia está en que se estudia más el Mandelbrot. Todo lo que podamos estudiar de la logística, hay 5.000 estudios del Mandelbrot. Y de hecho, el conjunto de Mandelbrot es uno de los conjuntos que más se estudian hoy en día en matemáticas y tiene muchos problemas abiertos, como la conjetura MLC, que básicamente dice que no sabemos si el conjunto de Mandelbrot es localmente conexo, pero hay muchos escritos acerca de si es localmente conexo, entonces ocurren otras cosas. Entonces, pues se estudia mucho el Mandelbrot y como vamos a ver, todas las propiedades que tiene el Mandelbrot se puede trabajar con la logística. ¿Por qué? Porque hay una parte en el Mandelbrot, que es la aguja, que ahora os la enseñaré, que está directamente relacionado con la logística. Aquí os enseño la aguja más bonitamente. Aquí es un zoom del Mandelbrot, ahí mostrando todo lo bonito que es, y la aguja es esta línea de aquí. Y básicamente la aguja, aquí, la intersección del Mandelbrot con la recta real, básicamente tenemos que estos son puntos de periodo 1, estos son puntos de periodo 2, 4, 8, aquí un puntito 16, y por aquí en medio van saliendo otros puntos de periodo. Aquí está el periodo 5, aquí está 7, aquí está 3, el grande, para que lo veáis, y cada bulbo, pues básicamente representa un punto de periodo son esas franjas blancas que veías en medio de la logística discreta. Y bueno, el interés está en que, además de estudiar el Mandelbrot, que es muy bonito, si estudiamos el Mandelbrot podemos conseguir cosas de la logística discreta, que como ya os comenté, pues se utiliza mucho para dinámica de poblaciones. Y eso es todo. Muchas gracias.